vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy. Vamos con la continuación y la parte final de lo que es Levítico. A partir de el día de mañana estaremos empezando con el siguiente libro. Así es que hoy nada más vamos a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahorita y después continuar con los capítulos del 17 al 27, justamente para concluir con esta condición. Bueno, miren, sin entrar en detalles, quiero mencionar de los sacrificios del gran día de la expiación. Ayer lo estábamos comentando. Y pues podemos observar que era un estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir perpetuo? Porque muchas veces hemos leído la palabra perpetuidad en lo que ordenaba el Eterno. Bueno, no quiere decir que sea eterno, que sea indefinidamente. La palabra perpetuo nos quiere llevar a ver que todo esto se tiene que realizar hasta que esa dispensación en particular, ese tiempo de dispensación en particular, llegara a su fin. Entonces, o en su defecto, hasta que sea necesario, hasta que tenga que ser observado por las condiciones por las cuales esa ley o esas menciones se hayan dado, ¿ok? Entonces, en la medida en que pecamos continuamente, pues necesitamos perpetuamente la expiación. O sea, si seguimos pecando, pues vamos a necesitar esa situación. El gran detalle es que vamos a ver un punto muy particular en Cristo. Bueno, quiero decirles que la ley de afligir nuestras almas por el pecado, pues es un estatuto que seguirá vigente, o sea, será perpetuo hasta que lleguemos donde toda lágrima, incluso las de arrepentimiento, sea enjugada de nuestros ojos. El escritor de Hebreos, fíjense, lo considera como una prueba de que los sacrificios no pueden quitar el pecado y limpiar la conciencia. Cada año se hacía memoria de los pecados en el día de la expiación. Vamos a ver lo que dice Hebreos, capítulo 10, del versículo 1 al 4. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso los judíos tenían que repetir cada año esta situación, el día de la expiación, ¿ok? Era la repetición de los sacrificios que demostraba que en ellos había apenas un débil esfuerzo por hacer expiación. ¿Y por qué digo débil? Porque obviamente la sangre de los machos cabríos, de los toros, de los becerros, pues nunca llegaría a la condición perfecta. Esta condición solo podría hacerse ofreciendo el cuerpo de Cristo una vez para siempre, ¿ok? Y que este sacrificio pues ya no necesita ser repetido. Por eso nosotros, ¿verdad? Ya en la era, en la otra dispensación, en la dispensación de la gracia en la que nosotros estamos, pues ya no tenemos que estar constantemente haciendo sacrificio ni generando situaciones de expiación. Aquí, en este punto, nos muestra la palabra de Dios cómo se tipifican, cómo son los tipos de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y ahora se reflejan y se activa y se ve completamente ya en el Nuevo Testamento. Aquí se tipifican los dos grandes privilegios del Evangelio. O sea, nosotros tenemos dos grandes privilegios que los judíos no tenían. Primero, la remisión total del pecado. Tú y yo ya hemos sido redimidos total y absolutamente del pecado. Y la segunda es que ahora tenemos acceso a Dios. Ese acceso que no se podía lograr directamente. Recuerden que solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo ese día, el día de la expiación. Y tenía el gran temor de que si Dios no perdonaba el pecado del pueblo por alguna situación, pues moría irremediablemente, ¿verdad?
Bueno, ahora ustedes y yo, Efesios 1:3, así de 3:12, perdón, Efesios 3:12, nos indica perfectamente bien que tenemos ahora acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia. ¿Cuándo? Cuando nosotros necesitemos estar allí. Cuando nosotros tengamos la necesidad, el deseo de venir delante de Dios. Y o sea que es todos los días. Ya no hay restricción para nosotros. Esos son los dos grandes privilegios que tú y yo tenemos, que ni siquiera los judíos pueden tener todavía, porque ellos, pues al no aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues tristemente no entran en la dispensación de la gracia, y por lo tanto pues ellos estarán todavía en la condición de querer en algún momento pues retomar nuevamente el sacrificio de animales, posiblemente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar ya con nuestro tema. Eso fue como un recordatorio de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Ahora pues vamos a ver a partir del capítulo 17 pues cómo todos los sacrificios debían ofrecerse en el tabernáculo, y también cómo se prohíbe comer sangre o animales que mueren por causas naturales. Vemos que todo el ganado que mataban los israelitas mientras estuvieron en el desierto debía ser presentado ante la puerta del tabernáculo, y la carne tenía que ser devuelta a la persona que iba a hacer su ofrenda, a hacer su sacrificio. ¿Para qué? Pues era para que conforme a la ley la comieran como ofrenda de paz. Y cuando entraron ya a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, esto continuó vigente solo para los sacrificios. Todo lo demás ya fue dejándose atrás, ya no era necesario. Los sacrificios espirituales que ahora nosotros tenemos, ¿verdad? Que ofrecer, pues no se limitan a un lugar. Recordemos que nosotros no estamos limitados a un templo físico, a un espacio físico. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita ustedes y yo estamos haciendo iglesia y no estamos en un lugar específico. Cada quien estamos ahorita a distancia, pero estamos en una santa convocación, en esta reunión a la que Dios nos haya convocado, y por lo tanto ahorita ustedes y yo estamos haciendo iglesia. No se limita a un espacio físico. Ahora no tenemos templos ni altares que santifiquen la ofrenda o la dádiva. Tampoco quiero decirles que como unidad en el Evangelio nosotros no nos basamos en un lugar. Todo esto ahora se basa en un corazón, en tu corazón, en mi corazón, y en la unidad del Espíritu Santo, en la unidad de la fe. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es nuestro altar y tabernáculo verdadero. ¿Cómo ven? En Él, en Jesucristo, Dios habita en medio de todos nosotros, por medio de su Espíritu Santo. ¿Ah? Todos nosotros ahora estamos siendo esa condición. Nuestros sacrificios vivos, ahora ya no es la situación de degollar a un animal, sino a sacrificarnos nosotros mismos en esa actitud, son aceptables para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aún nuestros sacrificios, si nosotros los queremos hacer por nuestra cuenta y para nuestra vanagloria, permítanme decirles que no son aceptados por Dios. Tus sacrificios, mis sacrificios, solamente son aceptados por medio de Jesucristo, cuando lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor. Y solamente en Él puede ser acepto nuestro sacrificio vivo, nuestro culto racional. Entonces, fíjense bien que si quisiéramos nosotros establecer otros mediadores, otros altares u otros sacrificios expiatorios, pues es en efecto establecer otros dioses, o sea, cometer idolatría. Cuando las personas creen, entre comillas, en Dios, pero van y buscan la mediación de un santo, de una virgen, de otro tipo de personajes que no son Jesucristo, en automático eso se convierte en idolatría. Todas aquellas personas que se encomiendan
a San Hipólito, a San Judas, a San no sé qué. Tristemente lo que estamos observando dentro de la ley de Dios es que están cometiendo idolatría, abominación delante del rey. Entonces, fíjense bien, no debemos nosotros llegar a ese tipo de actitudes o condiciones. En este pasaje bíblico hay una confirmación de la ley que prohíbe comer sangre, como les decía. No debían comer sangre. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida, dice la palabra de Dios. La sangre de los animales ahora pues ya no es el rescate, sino solo la sangre de Cristo. Y por tanto ahora ya no hay razón para que nosotros sigamos degollando animales como antes, ¿no? La sangre simplemente debe de ser tomada como un pues ingrediente, más bien como una condición de lo que nosotros debíamos de comprender. Por lo tanto, mis amados hermanos, simplemente eso ya para nosotros no aplica porque la sangre de Cristo ya fue derramada y fue completamente acepta, fue el sacrificio perfecto y de aquí en adelante ya no tiene que ser eso. Entonces, vamos a ver que después hay situaciones de matrimonios ilícitos y lujurias carnales. Mis amados, aquí hay una ley contra toda conformidad con las costumbres corruptas de los paganos. A los israelitas Dios les dio una ley muy específica. También hay leyes contra el incesto y eso pues hasta la fecha sigue siendo perpetuo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todavía hay mucha gente que sigue teniendo ese tipo de relaciones, ese tipo de actitudes en el incesto, de familiares muy cercanos teniendo relaciones sexuales. Eso no debe ser. También existe la concupiscencia desenfrenada, nuestra mala tendencia y la idolatría burda. Entonces esto refuerza la vigencia de las leyes, apelando pues a la destrucción de todas aquellas personas que sigan con ese tipo de manifestaciones. Dios aquí empieza a dar ya preceptos morales, o sea, de relaciones interpersonales. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de que la sociedad pueda llevarse correctamente, pueda estar en una condición en donde no tenga la problemática de estar abusando los unos de los otros, haciendo cosas indebidas. Entonces, aquí el Señor da todos ese tipo de legislación para efecto de que la sociedad camine correctamente. Después hay leyes diversas, mis amados hermanos. En el capítulo 19 vemos cómo hay algunos preceptos ceremoniales, pero la mayoría de esos preceptos son obligatorios aún para nosotros, porque explican justamente los 10 mandamientos. Se requiere que Israel sea un pueblo santo. Ahora nosotros somos ese Israel espiritual. Por lo tanto, Dios requiere que tú y yo seamos santos, que estemos santificándonos día a día. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel es santo. Y para enseñar la separación real del mundo y la carne y la completa consagración a Dios, ¿verdad? Es por eso que Dios nos pide santidad. Recuerden que la palabra santo es estar separados. Nosotros tenemos que tener una separación real entre el mundo y la carne y nosotros como hijos de Dios. Somos diferentes. Dios nos ha llamado a ser completamente diferentes en esta condición, mis amados. Por lo tanto, tengamos en consideración esto para poder ir cada día santificándonos más y más. La sangre de Cristo nos lava, nos permite comportarnos correctamente para la gloria de nuestro Dios. ¿Ok? Esta es la hora, ¿verdad?, en que vemos la ley de Cristo. Ya no vemos la ley del pecado. Ustedes y yo ya tenemos otra bendición, que ahora ustedes y yo vemos la ley de Cristo. Que el Señor, ¿verdad?, pues permite que nosotros llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Atemos nuestros pensamientos.
Obviamente los hijos tienen que ser obedientes a sus padres, cuanto y más nosotros que tenemos al Padre Celestial, que somos hijos del Rey, tenemos que ser obedientes al Padre, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos que observar algo que siempre hemos manifestado y se dice que tenemos que tener el temor por Dios, pero ese es un temor reverente, mis amados hermanos, es un temor eh, que también reviste estima por quien tenemos ese temor reverente y también tenemos respeto y obediencia. Por lo tanto, debe ser nuestro interés complacer, ¿verdad? Y hacer que se sienta grato nuestro Padre Celestial por adorarle, por exaltar su nombre, por obedecerle, que es más que otra cosa. ¿Ok? Entonces, también aquí nos hace una mención de que no debemos apartarnos del Dios verdadero hacia dioses falsos. No, realmente nosotros debemos volver nuestros ojos y nuestro corazón en todo momento a Dios. Y debemos estar en esa condición, ¿ok? Después viene la condición en donde en el capítulo 20 hay la prohibición de sacrificar niños a Moloc. Desgraciadamente, también los israelitas, los judíos, llegaron a tener esas tendencias porque se empezaron a contaminar de ciertas manifestaciones idolátricas de los pueblos vecinos, de los pueblos con los que iban teniendo de alguna manera un roce. Y esta prohibición de sacrificar a niños a Moloc y de los hijos que maldicen a sus padres. También viene la repetición de algunas leyes, o sea, viene nuevamente el mandato de la santidad. Recuerden nuevamente que Dios constantemente tiene que estar recordándole al ser humano lo que debe y lo que no debe hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano, con su tendencia pecaminosa, con su mala inclinación, normalmente tiende a olvidar los preceptos de Dios y hacer de alguna manera lo que su gana se le da. Y pues Dios tiene que volver a hacer el comentario, a decir las cosas, aún en su palabra, para que nosotros vayamos acostumbrándonos a hacer siempre lo correcto, a romper con esa condición de la ley del pecado que te lleva a la mala inclinación. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, aquí podemos ver entre el versículo 1 al 9 del capítulo 20, y hay una pregunta muy particular. ¿A ti te espanta la crueldad contra naturaleza de los antiguos idólatras que sacrificaban a sus hijos? ¿Qué sientes ahorita en tu corazón cuando te dije que sacrificaban a sus niños a Moloc? Se siente feo, ¿verdad? Imagínate que tú tuvieras que sacrificar a uno de tus hijos, a tu hijo más amado, al Benjamín, al más chiquito, ¿no? ¿Qué sentirías en tu corazón? Honestamente, esto nos pone a pensar, pero yo quiero también preguntarles, ¿no hay muchísimos padres que por malas enseñanzas y malos ejemplos, esa es la realidad, y por los misterios de la iniquidad que demuestran ante sus hijos, los dedican al servicio de Satanás y adelantan su ruina eterna en una forma mucho más lamentable que el hecho de solamente destruir su cuerpo físico? ¿De qué manera nosotros estamos llevando a nuestros hijos muchas veces a la dedicación al servicio de Satanás? Ahora es muy fácil, ¿verdad?, que dejemos entrar al enemigo, a quien sea, a nuestros hogares, a la hora que sea. Antes yo me recuerdo que en mi pueblo, por ejemplo, se acostumbraba que a cierta hora se cerraba el portón principal de la casa y se le ponía hasta un tablón, ¿verdad?, y una tranca. Me acuerdo perfectamente bien de eso. ¿Por qué? Porque pues era necesario salvaguardar la integridad de la familia dentro del hogar y no entraba nadie. Esa tranca impedía que se abriera el portón hasta a empujones. No se podía. Entonces, ahora, ¿de qué manera dejamos entrar al intruso, al enemigo?
¿Cuántos de nosotros no les damos el teléfono celular a nuestros hijos? Y allí entra, pero fácilmente el enemigo. No somos capaces de revisar lo que ven nuestros hijos, ni siquiera a la hora que verdaderamente se duermen. Pueden dar la 1, 2, 3 de la mañana y nuestros hijos viendo el teléfono, viendo el internet, enterándose de muchas situaciones que ni al caso, y dejando que esa mala inclinación los lleve a cometer idolatría, pecado y todo eso. Y nosotros mismos los estamos empujando a una condición equivocada. No quiero decir que con esto no debamos dejarles a nuestros hijos la tecnología, pero sí tenemos nosotros la obligación de establecer parámetros, lineamientos de qué es lo que pueden ver, qué es lo que no pueden ver, y sobre todo de estar constantemente supervisando, porque ya se nos hace muy fácil agarrar, entretente con esto, y se entretienen los niños y de repente a nosotros como adultos, muchas ocasiones de repente salen anuncios que ni siquiera llamamos, que no es necesario que tú pidas ver ese anuncio y de repente te sale. Y ahí está la pornografía, está la situación de muchas ocasiones de llamar a los hijos a hacer retos, esos famosos retos virales y mucha información que desgraciadamente los desvían del plan perfecto de Dios. Entonces, mis amados, yo pregunto, ¿qué cuentas vas a rendir a Dios acerca de la vida de tus hijos en esas áreas? ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, de aquí vamos que de los versículos 10 al 27, en estos versículos se repite nuevamente lo ya dicho, pero es necesario que se repita línea por línea. ¿Por qué? Porque justamente Dios quiere que nosotros pongamos especial atención en todo eso. ¿Cuánta alabanza debemos a Dios, mis amados? Por enseñarnos lo malo del pecado y el camino seguro para librarnos de ese pecado, de ese camino equivocado. Debemos tener gracia y pedirle gracia a nuestro Señor para adornar en todas las cosas la doctrina verdadera de Dios, nuestro Salvador. Que no seamos partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien tenemos que aprender a reprender todas esas obras. Después viene el capítulo 21 acerca de las leyes sobre los sacerdotes. Aquí se nos muestra cómo los sacerdotes eran el tipo de Cristo. Recuerden que en el Antiguo Testamento se mostraba como un ejemplo de lo que tendría que ser después. Los sacerdotes eran como un ejemplo nada más, el tipo. Y si vemos del Antiguo al Nuevo Testamento, se le llama el tipo o el ejemplo de lo que debía ser. Y si lo vemos al revés, del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento, se lo llama antitipo de lo que es verdadero, cómo se mostraba antes. ¿Ok? Entonces, los sacerdotes eran el tipo de Cristo. Así todos los ministros debemos ser sus seguidores para que su ejemplo enseñe a otros a imitar a nuestro Salvador. Así como lo decía el apóstol Pablo. Ahora, todos somos ministros de la palabra de Dios. Aquí no es nada más del que puede pararse en un púlpito y declarar la palabra de Dios desde allí. No, tú y yo somos ministros de la palabra. ¿Por qué? Porque la tenemos a la mano y porque cuando nosotros la declaramos, allí estamos ministrando, o sea, trabajando por la palabra de Dios en la vida de otra persona. Y le estamos enseñando a imitar a Jesucristo como nosotros lo tenemos que imitar también. Jesucristo ejecutó su oficio sacerdotal aquí en la tierra, sin ninguna tacha y apartado de todos los pecados, mis amados. ¿Qué clase de persona deberían ser entonces sus ministros? Tú y yo, ¿cómo deberíamos ser? ¿Ah? Si somos cristianos, pues todos somos sacerdotes espirituales. El ministro está especialmente llamado a dar el buen ejemplo para que la gente lo siga. Tú y yo tenemos que dar un ejemplo correcto. ¿Ok? Bueno,
Entonces, fíjense bien, en el capítulo 22 se dan las leyes sobre los sacerdotes y sobre los sacrificios nuevamente. En este capítulo en particular tenemos diversas leyes acerca de los sacerdotes y de todos los sacrificios que se tenían que realizar en aquel tiempo. Todo esto era para preservar la honra del santuario, del lugar físico. Recordemos ahora con gratitud, agradecidos, ¿verdad? Que nada puede impedir a nuestro gran sumo sacerdote el desempeño de su oficio. Ni la distancia, ni el espacio, ni el lugar, nada puede detener el oficio de nuestro gran sumo sacerdote, de Cristo. Tenemos que recordar también que el Señor nos manda que reverenciemos su nombre, que reverenciemos sus verdades, sus estatutos y sus mandamientos, que cuidemos nuestra vida de hipocresías y de cosas que no convienen, y que también nosotros nos examinemos constantemente en cuanto a nuestra contaminación pecaminosa, procurando siempre, ¿verdad?, venir a los pies de Cristo para ser nuevamente purificados por su sangre y por su Espíritu santificador. Entonces, fíjense que quiero decirles que quien intente expiar su propio pecado o acercarse con el orgullo de la justicia propia, pues pone una gran afrenta en Cristo, como aquel que viene a la mesa del Señor para satisfacer su concupiscencia pecaminosa, su mala tendencia. O sea, tú y yo nunca vamos a llegar a la mesa del Señor para querer hacer ahí lo que se nos venga en gana, y sobre todo de nuestro desvío. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que hacer como Cristo hace para vivir la expiación por su sangre, por fe en su nombre, para el perdón de nuestros pecados y para ser aceptos delante de Dios. Solamente así, ¿verdad? Es como Dios nos sigue así santificando día a día y podemos ser llamados también pueblo de Dios. Amén. Bueno, entonces ya para el capítulo 23 estamos viendo las fiestas de Jehová. Estamos viendo el día de reposo, estamos viendo la Pascua, la ofrenda de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos, mis amados. Cada una de estas fiestas tiene una enseñanza y una riqueza literaria y espiritual que bien valdría la pena hacer un estudio de cada una de las fiestas. Nos llevaría un muy buen tiempo, pero esperamos en Dios que un día el Señor nos permita tener un estudio exegético a profundidad de cada una de las fiestas y comprender cómo cada fiesta viene a ser marcada justamente por la vida y en la vida de Jesucristo. Y vamos un día a ver todo esto. Pero en este momento, pues quiero decirles que en este capítulo se nos muestra la institución de las fechas santas, cuando Dios instituye cada una de estas fiestas, muchas de las cuales ya habían sido mencionadas antes, ¿verdad? Pero aunque las fiestas anuales se destacaron más por la asistencia general al santuario, vemos que no debería dárseles más importancia en la celebración que la del día del reposo. En este día debían apartarse de toda actividad secular, y es lo que hacen hasta la fecha los judíos en el Shabbat, ¿verdad? En el día, ese es día de reposo para ellos, que tipifica el descanso espiritual del alejamiento del pecado y el reposo en Dios. Eso es lo que ahora nosotros hemos traído, ¿verdad?, a nuestra condición como cristianos para el día domingo. Nosotros observamos el día domingo, como lo he dicho, como el primer día de la semana, ofreciendo nuestras primicias a Dios, entendiendo que ese día es para el Señor, en donde también nosotros pues debemos recogernos, debemos apartarnos, alejarnos de todo tipo de pecado y de aprender a reposar, a descansar en Dios. Ese es el día para el Señor y del Señor. Amén. Los reposos de Dios deben observarse pues religiosamente en cada casa en particular, cada familia.
puede ser por separado o reunida en asambleas santas. Han escuchado ya esa palabra, ¿verdad? En ese llamamiento santo a hacer nuestra asamblea en Cristo Jesús. El reposo del Señor en nuestra vida, pues también trae belleza, fortaleza y seguridad. Es donde el Señor nos santifica, nos edifica y nos glorifica. Cuando tú y yo venimos a la santa convocación del Eterno, cuando hacemos iglesia, cuando nos reunimos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, mis amados. Y vamos a ver cada una de las fiestas según lo que vamos leyendo en estos pasajes. La fiesta de la Pascua, por ejemplo, debía durar 7 días. Y no eran días ociosos dedicados al deporte como muchos que se llaman cristianos pasan sus días festivos, no. Se presentaban ofrendas al Señor en su altar y la gente aprendía a usar el tiempo en oración, alabando a Dios y en una santa meditación. O sea, no eran días de, ¿cómo les puedo decir? De asueto, no eran días de vacaciones. A mí me da mucha curiosidad que hay hermanos cristianos que buscan mucho tener vacaciones espirituales. Y curiosamente, ¿verdad? Cuando son las vacaciones que se contemplan a nivel sociedad, procuran pues alejarse de la iglesia, alejarse de la presencia de Dios, pues para llevar a cabo sus actividades seculares en vacaciones y disfrutar de sus días. Yo no estoy diciendo que no debamos de tener tiempos de esa naturaleza, pero aún en nuestras vacaciones, mis amados hermanos, no debemos de alejarnos espiritualmente de Dios, sino todo lo contrario. Esos días en donde no tenemos la obligación de hacer actividades específicas, de tener esa rutina del día a día, pues son días en los que también nosotros tenemos que venir en una santa meditación, alabar a Dios, tiempos de oración, de reflexión. ¿Por qué? Porque de esa manera, pues es como nosotros vivimos la experiencia de estar siempre en la presencia de Dios. Entonces los días de Pascua no eran días de holgazanería, eran días de oración, de meditación. Curiosamente este año los judíos, y obviamente pues nosotros también tenemos que visualizar esta realidad, se cumplen 3.333 años de cuando se generó la Pascua, cuando Dios liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Este Pesaj o estas Pascuas de este año son unas Pascuas solemnes. Es un tiempo que debe ser considerado muy especial. Y no nada más por los judíos, por nosotros. ¿Por qué? Porque debe ser de gran felicidad. En esta Pascua recordemos que Dios nos trajo a libertad espiritual ahora a nosotros. A los judíos a esa libertad física, pero a nosotros nos trajo a libertad espiritual. Y ahora cada uno de nosotros tenemos que festejar con alegría, con gozo en nuestro corazón, el hecho de que somos libres en Cristo Jesús. Amén. Bueno, después viene del versículo 15 al 22 las fiestas de la semana, de las semanas, y se celebraba para conmemorar la entrega de la ley, que es cuando Moisés baja del monte Sinaí y entrega la ley al pueblo judío. Esto fue exactamente 50 días después de la salida de Egipto. Y esto ya estaba anunciando el derramar del Espíritu Santo después de Cristo. 50 días exactamente después que Cristo, ¿verdad?, asciende, resucita, viene nuestra Pascua, viene lo que ahora nosotros conocemos propiamente como Pentecostés, ¿verdad? Y para nosotros, pues es una condición de sumo gozo. Ese día, ¿verdad?, los apóstoles presentaron las primicias de la iglesia cristiana al Dios Todopoderoso. Entonces se instituye ahí la fiesta de Pentecostés y se agrega una reiteración de la ley por la cual se nos manda
dejar todo aquello que no teníamos que ya tener en nuestras vidas. Quienes somos verdaderamente sensibles a la misericordia recibida de parte de Dios, tendremos también que tener misericordia por el necesitado, sin quejarnos, hacerlo libre y voluntariamente, dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces, de allí, mis amados hermanos, en la fiesta de los tabernáculos, se recuerda cuando tuvieron que vivir en tiendas o cabañas en el desierto. Entonces, esto es solamente una representación, un recordatorio de cómo existieron, cómo vivieron, cómo transcurrieron todos esos 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Y aún en Canaán todavía tuvieron la necesidad de vivir en tiendas de campaña. Y de esta manera, Dios quiere llevar al pueblo a humildad, por reconocer sus orígenes, por reconocer cómo fueron liberados y cómo tuvieron que transcurrir todos esos tiempos. Ustedes, yo creo que han visto a gente que la verdad de repente Dios les bendice grandemente y empiezan a tener una economía muy sólida y todo, y empiezan a ser increíblemente orgullosos, prepotentes, soberbios, porque precisamente nunca recibieron esta instrucción, no recuerdan de sus orígenes. Es sano, mis amados hermanos, recordar de dónde Dios nos trajo, de dónde Dios nos rescató. Nosotros como familia Rojas Gómez Tagle, quiero decirles que pues nuestros orígenes son increíblemente humildes, pero Dios nos bendijo, Dios nos dio de su gracia y Dios nos permitió salir adelante. Pero nunca se nos ha olvidado de dónde Dios nos ha sacado. Y nosotros les recordamos constantemente a nuestros hijos de nuestros orígenes. ¿Para qué? Para que no perdamos el piso, mis amados. Para que seamos siempre humildes, teniendo el reconocimiento de que solo por el amor, la misericordia de Dios, Dios nos sacó adelante. Que no fue por nuestros esfuerzos, que no fue por nuestra propia condición. Recordando en todo momento que Dios en su amor y en su misericordia nos ha dado otra oportunidad, una oportunidad un tanto diferente. Y yo no sé cómo es tu origen, de dónde vienes, de dónde el Señor te sacó. Pero hoy quiero recordarte que así como a los judíos se les pedía perpetuamente recordar las fiestas de los tabernáculos, hoy te pido que por favor nunca te olvides de dónde Dios te sacó. No para lastimarte, no para señalarte, no para volver a echar sal en las heridas, no, sino simplemente para mantenerte con humildad delante de Dios. El único que tiene que ser exaltado en todo momento, que tiene que ser glorificado, que tiene que ser puesto en ese lugar de preeminencia, es nuestro Dios Todopoderoso, mis amados. De ahí llegamos al capítulo 24, en donde aquí se nos enseña acerca del aceite para las lámparas, el pan de la propiciación, de la proposición, perdón, la ley de la blasfemia, la lapidación de una persona que había blasfemado. Y fíjense bien lo que es. Los panes obviamente tipifican a Cristo como el pan de vida, y es el alimento para nuestra alma como pueblo de Dios, para nuestro espíritu. Por eso es que nosotros constantemente les estamos animando a que estudien la Biblia, a que la lean, porque allí es el pan que Dios proveyó para nuestro alimento espiritual. Y es por eso que ahora ustedes y yo cada día estamos siendo más fuertes. Dice la palabra de Dios que a la verdad este cuerpo físico se va envejeciendo cada día más, ¿verdad? Se va deteriorando. Pero el hombre espiritual, esa nueva criatura que el Señor levantó, resucitó cuando recibimos a Cristo, se está fortaleciendo cada día más. Y es ese ser espiritual el que nos va a llevar, ¿verdad?, a la misma presencia de Dios en la eternidad. Así es que no dejemos de nutrirnos, mis amados. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos entender de aquí? Que Jesucristo es la luz de nosotros como iglesia, la luz del mundo también. Esa luz brilla
en y por su palabra. Y por eso nosotros tenemos que venir a esta luz para ser guiados correctamente, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, en poder poner las cosas en orden. Después, fíjense bien que hay una narración de un ofensor, de una persona que ofendió, que era un hijo de un egipcio, de padre egipcio y de madre israelita, ahí entre los versículos del 10 al 23. Aquí lo que tenemos que destacar de quiénes eran sus padres, que nos muestra el mal efecto común de los matrimonios mixtos, de ese yugo desigual. Aquí se nos muestra el por qué, mis amados hermanos, no debe de haber yugos desiguales entre nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque una persona quiere jalar para un lado y el otro para el otro lado. ¿Y para dónde van a ir si no se ponen de acuerdo? Dice la palabra de Dios. Entonces, aquí Dios genera una ley que se hace permanente para lapidar a los blasfemos. Entonces, imagínense nada más a dónde tendríamos que llegar cuando queremos mantener una relación desigual. Dios establecía en aquel momento la lapidación, la muerte a pedradas. Hoy obviamente no vamos a llevar una condición de esa naturaleza, pero sí nos damos cuenta del gran malestar que genera el hecho de que espiritualmente una persona que tiene el conocimiento, que sabe de la palabra, que es heraldo muchas veces, que proclama la palabra de Dios, quiera unirse a un yugo desigual, porque al rato vienen consecuencias terribles, mis amados. Dios no va a tolerar, ¿verdad?, este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Porque la tendencia precisamente de nuestra mala inclinación nos puede llevar a perdernos, a blasfemar en contra de nuestro Dios. Primero se empieza uno por alejar poco a poco, porque la pareja que está a nuestro lado, que no quiere caminar con nosotros en el Señor, pues nos empieza a jalar hacia la inmundicia, nuevamente a los deseos de la carne, nos empieza a poner como otra vez una venda en los ojos y después empezamos a renegar de Dios, empezamos a blasfemar y eso va a traer consecuencias. Tenemos que estar en guardia constantemente en ese tipo de manifestaciones. Después viene el capítulo 25, en donde se le ordena al pueblo darle reposo a la tierra en el 7º año de trabajo. Fíjense cómo la sabiduría de Dios se había manifestado desde hace miles de años. Y se le da esta instrucción a los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que todos necesitamos descanso. Tarde que temprano, hasta la tierra necesita descansar. Hoy científicamente se ha demostrado, ¿verdad?, después de miles de años, y piensa el ser humano que descubrió el hilo negro, que la tierra necesita descanso. Y ahora se nos enseña, ¿verdad?, a hacer rotación de cultivos, que dejemos descansar a la tierra de un solo cultivo para que de esa manera se vuelva a refortalecer en cuanto a nutrientes, en cuanto a capacidad de producción. Y así el ser humano piensa que, como les digo, descubre el hilo negro. No, Dios nos dio instrucciones muy precisas con anterioridad, como para entender que fue Dios el que diseñó todos y cada uno de los aspectos de los que tenemos que entender, ver y vivir. El ser humano solamente pues viene a ver la realidad de lo que Dios estableció. Amén. También se establece el jubileo del año 50. ¿Ah? Y ahí es a donde Dios establece que se prohíbe la opresión a las personas después del tiempo señalado. Viene la redención de la tierra y de las casas y la compasión por el pobre, las leyes respecto a la esclavitud y queda prohibida completamente la opresión. En este capítulo vemos todo esto. La palabra jubileo, por ejemplo, indica un sonido particularmente animado de la trompeta de plata que se tenía en el templo. Este sonido debía emitirse al caer la noche del gran día de la expiación. Técnicamente este año
viene a ser un año de jubileo, curiosamente. Entonces, aquí es cuando se proclama la verdad del Evangelio de la libertad y de la salvación, y resulta todo esto en el sacrificio de nuestro Redentor. Entonces, aquí podemos ver cómo Dios establece todo lo que nosotros ahora estamos viviendo. Imagínense que se estableció que no debía venderse la heredad de las familias, solo podía disponerse de ellas como si fuera un arrendamiento hasta el año del jubileo, y entonces tenía que ser devuelta al propietario o a sus herederos. Esto era con el hecho o el objetivo de preservar a sus distintas tribus y familias hasta la venida del Mesías, hasta la venida de Jesucristo. Entonces, la libertad en la que había nacido cada hombre físicamente, si era vendido o renunciaba a esa libertad, debía ser devuelta en el año del jubileo. Eso era cada 50 años. Esto era el tipo de la redención hecha por Cristo, el tipo de la redención de la esclavitud, del pecado y de Satanás. Y ahora, pues venía a ser la libertad de vuelta a los hijos de Dios. Tú y yo tenemos que vivir esa experiencia. Este año tiene que ser un año glorioso. Amén. Entonces, tenemos pues toda esa serie de leyes que el Señor estableció para efecto de que la comunidad, la sociedad, pudiera vivir de una manera correcta. ¿Ok? Imagínense que si se vendía a un israelita por una deuda o por un delito, era para servir por 6 años y salir libre al séptimo. Pero fíjense lo que sucedía. Curiosamente, quien lo tomaba como esclavo, tenía la obligación delante de Dios de amar y respetar a ese esclavo, de tratarlo bien y de enseñarle que lo que había hecho, ya sea por adquirir una deuda o por haber cometido un delito, esta persona lo tenía que llevar a restauración. Y por eso en el séptimo año lo tenía que dejar libre, pero con la clara idea de que ya iba restaurado, de que ya iba enseñado para no volver a repetir ese tipo de acto. ¿Me explico? Entonces, fíjense bien, llegaba el punto en el que esas personas que habían sido esclavos tomaban la decisión de seguir bajo ese dominio de esa persona y se marcaban para efecto de decir, yo quiero seguir bajo esta esclavitud. ¿Por qué? Porque sentían el amor de sus amos, sentían la enseñanza, sentían la compasión y tomaban ellos la decisión de seguir como esclavos en él. Fíjense lo que nos sucedió a nosotros en Cristo. Y con esto termino el tema completamente. Cuando nosotros éramos esclavos de Satanás, del pecado, pues estábamos ahí porque de alguna manera ese era nuestro yugo, ¿verdad? Teníamos ese grillete, esa cadena que nos impedía avanzar. Ahora, cuando nosotros fuimos rescatados, redimidos por Jesucristo, ¿no? La palabra de Dios aquí nos está enseñando que nosotros fuimos, o sea, nosotros nos vendimos a Cristo por ese rescate. Y ahora, por ese amor que ha mostrado Jesucristo por nuestras vidas, de cómo nos enseña a conducirnos correctamente, de cómo Él no solamente nos ha librado de las garras del enemigo, sino que ahora nos muestra su gran amor, de que ahora nos está mentoreando, nos está enseñando para ser personas que no tenemos que regresar a esa condición. Y Dios nos suelta y nos da libertad, pero ahora nosotros decidimos voluntariamente seguir siendo esclavos de Cristo por amor, porque es a donde tenemos que llegar. Y por eso ahora tú y yo, todo lo que hacemos es para glorificar el nombre de Dios, para honrarlo, porque Él ahora es nuestro amo. Y por voluntad propia, nosotros hemos decidido seguir ahora en la esclavitud en Cristo, por amor, glorificando su nombre, santificándolo,
dándole la gloria y la honra, porque solamente Él lo merece. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que comportarnos. Ya en el capítulo 26 y 27, pues se nos enseñan, mis amados hermanos, las promesas por guardar todos y cada uno de los preceptos que el Señor da, pero también nos da las amenazas en contra de la desobediencia. Dios promete recordar a todos aquellos que se arrepienten. Imagínense nada más, ahora ustedes y yo tenemos la bendición de que Dios nos recuerda constantemente. ¿Por qué? Porque nos ha inscrito en el libro de la vida. Y por último, en el capítulo 27, se nos enseña acerca de la ley relativa a los votos de las personas y de los animales. Hay votos relativos a casas y a tierra y las cosas consagradas que no pueden ser rescatadas. Y por último, la conclusión. ¿Ok? Entonces, mis amados hermanos, fíjense bien, en el versículo 34 del capítulo 27 de Levítico, dice propiamente, este versículo parece referirse a todo el libro. Muchos de los preceptos que en él hay son morales y siempre son obligatorios. Otros son ceremoniales y propios de la nación judía. Sin embargo, tienen un significado espiritual y así nos enseñan para nosotros ahora. Pues por estas instrucciones nos es predicado el Evangelio, como también a ellos. Así lo dice Hebreos 4:2. La doctrina de la reconciliación con Dios por un mediador no es empañada con el humo del holocausto ya, sino es aclarada propiamente por el conocimiento que ahora estamos adquiriendo de nuestro Señor Jesucristo y de este crucificado, resucitado. Amén. Entonces, ese es el punto central del Evangelio. Estamos bajo las instituciones dulces y fáciles del Evangelio, porque ya no tenemos que cumplir toda esa ritualidad, mis amados hermanos. Hoy declara adoradores verdaderos a los que adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Y esto lo hacemos por Cristo. Y solo por el nombre de Cristo, y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Entonces, de todos modos, no pensemos por ningún motivo, mis amados, que como no estamos atados a los ritos y a las oblaciones ceremoniales del pueblo judío en antaño, ¿verdad? No pensemos que basta un poco de atención, un poco de tiempo, un poco de dádiva para honrar a Dios. No, no, mis amados. Nosotros ahora tenemos que hacerlo con toda nuestra atención, con todo nuestro tiempo, con toda nuestra dádiva, con todo lo que somos, honrar a nuestro Dios Todopoderoso. Ahora tenemos el acceso directo al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Tenemos que aprender a acercarnos con un corazón sincero y una certidumbre plena en la fe para adorar a Dios con el mayor gozo y con una confianza humilde, ¿verdad? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado por siempre. Este fue el tema de lo que es Levíticos, mis amados hermanos. Les animo a que no se pierdan lo que viene a continuación. Vamos a seguir en este estudio y pues que la gloria sea para el Señor. Sé que Dios nos está bendiciendo grandemente con toda esta enseñanza, que la podemos ir haciendo cada vez más profunda. Recuerden que al escudriñar la palabra, al meditar en ella, nunca vamos a llegar a tocar realmente el fondo de la palabra de Dios. Dios siempre nos va a enseñar algo nuevo y lo podemos hacer tan increíblemente exegético, tan profundo como queramos. Un solo versículo, mis amados hermanos, nos basta para predicar prácticamente para todo un año. Una sola palabra, bien estudiada, bien meditada, bien estructurada, tendría para darnos enseñanza increíble por tiempo indefinido. Entonces, esta ocasión estoy tratando de que tengamos un panorama general del Pentateuco, de los 5 libros, y después de cada uno de los libros de la palabra de Dios, para que tengamos un panorama amplio, completo, de qué es lo que estamos leyendo, de qué es en lo que estamos creyendo,
de quién es en quien estamos confiando. Y vamos a ver cómo la gloria de Dios se sigue manifestando en nuestras vidas. Es el tema. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios